25 de septiembre de 1982, 10:15 de la mañana. La princesa Grace de Mónaco pierde el control de su Rover 3500 en una curva pronunciada de la carretera de 37 que une la Tourbie con Mónaco. El vehículo cae por un precipicio de 40 metros. Se estrella contra el jardín de una vivienda. Grace tiene 52 años. Su hija menor, Estefanía, de 17 años, ocupa el asiento del copiloto. Estefanía sobrevive con una vértebra cervical fracturada y contusiones leves. Grace fallece al día siguiente en el Hospital Princesa Grace, el hospital que lleva su nombre. Pero esa no fue la mayor tragedia de su familia. Fue solo el comienzo de 4 décadas de sufrimiento que nadie anticipó. Porque Grace Kelly no murió sola ese día. Con ella murió el cuento de hadas que el planeta había creído durante 26 años. La actriz de Hollywood que se transformó en princesa. La belleza inalcanzable que dejó la fama por el amor. La madre impecable con 3 hijos de portada de revista. Todo mentira. O al menos solo la mitad de la verdad. Porque detrás de las fotografías oficiales, detrás de los vestidos Dior y las sonrisas de protocolo, había 3 niños que crecieron atrapados entre 2 mundos imposibles de reconciliar. Entre Hollywood y la realeza europea. Entre ser personas y ser símbolos vivientes. Carolina, la hija mayor, hermosa, más hermosa incluso que su madre, destinada a ser la princesa perfecta, pero que enterraría a 2 esposos antes de cumplir 40 años y pasaría 3 décadas librando batallas legales contra los paparazzi que destruyeron su vida íntima. Alberto, el único hijo varón, el heredero, el príncipe que esperó 47 años para casarse, porque ninguna mujer parecía suficientemente perfecta para reemplazar el recuerdo de Grace Kelly, y que descubriría que tenía 2 hijos ilegítimos llamados Alexandre justo cuando ascendía al trono. Estefanía, la benjamina, la rebelde que nadie vio venir. La que iba en el asiento del copiloto cuando su madre murió. La que cargó con rumores de culpabilidad durante 40 años. La que tuvo 3 hijos con 3 padres distintos. Se casó con un guardaespaldas y luego con un domador de circo. Y finalmente se incorporó al circo, viviendo en una caravana. 3 hijos, 3 vidas destrozadas por el peso de un apellido que nunca escogieron. Esta es su historia. La historia que durante décadas permaneció sepultada detrás del glamour de Mónaco, detrás de las galas benéficas en el casino de Montecarlo, detrás de la imagen inmaculada que el Principado necesitaba sostener para sobrevivir económicamente. Porque cuando tu madre es Grace Kelly, no eres una persona, eres la prolongación de un mito. Y los mitos no tienen derecho a fracasar, a divorciarse, a ser infelices, a ser humanos de maneras imperfectas. Pero Carolina fracasó, Alberto fracasó, Estefanía fracasó, o al menos eso es lo que el mundo afirmó durante décadas. ¿Por qué? Porque lo que vivieron dentro del Palacio Grimaldi no se parece en nada a lo que el mundo observó desde las terrazas del Hotel de París. Y lo que estás a punto de escuchar es la verdad que estuvo enterrada bajo capas de seda y protocolo durante más de 4 décadas. Si quieres seguir descubriendo estas historias que el mundo oficial prefiere ocultar, suscríbete al canal, porque aquí
las contamos sin filtros. Para entender por qué los hijos de Grace Kelly vivieron las vidas que vivieron, hay que retroceder 30 años a un encuentro que cambiaría el destino de 3 personas que aún no habían nacido. Grace Kelly tiene 26 años y es la actriz más cotizada de Hollywood. Acaba de ganar el Oscar a Mejor Actriz por La angustia de vivir. Ha trabajado con Alfred Hitchcock en 3 películas que la convirtieron en el ícono de la belleza fría e inalcanzable. Es la personificación del glamour estadounidense y está profundamente infeliz. En mayo de 1955, Grace viaja al Festival de Cannes. Durante esa visita, es invitada a una sesión fotográfica en el Palacio de Mónaco con el príncipe Raniero III. Mónaco en 1955 no es el paraíso de millonarios que conocemos hoy. Es un principado diminuto de 2 kilómetros cuadrados al borde de la quiebra. Los casinos están perdiendo dinero. La familia real Grimaldi es vista como una curiosidad anacrónica. Raniero tiene 32 años y está desesperado. Necesita dinero, necesita relevancia, necesita un golpe maestro de relaciones públicas. Y Grace Kelly necesita escapar de los escándalos de Hollywood, de su padre dominante, de la sensación de que su vida está vacía a pesar de la fama. Se escriben cartas durante meses y el 5 de enero de 1956 el compromiso es anunciado oficialmente. Se casan el 19 de abril de 1956 en lo que los medios denominan la boda del siglo. 1.600 periodistas cubren el evento. Es transmitido a 30 millones de personas en 9 países. El mundo suspira enamorado. La actriz se convirtió en princesa. Cenicienta real. Pero Grace acaba de encerrarse en una prisión de protocolo de la que nunca podrá escapar, porque Raniero no buscaba una exesposa. Paul buscaba una herramienta de relaciones públicas, una máquina de producir herederos y fotografías perfectas. Grace descubrió muy pronto que renunciar a Hollywood significaba renunciar a todo lo que la había hecho sentir viva, sin actuación. MGM le ofreció renovar su contrato. Hitchcock le suplicó que rodara una película más. Ella dijo que no. Mónaco no lo permitía. 1 año y 9 meses después de la boda, el 23 de enero de 1957, nace Carolina. 14 meses después, el 14 de marzo de 1958, nace Alberto, el heredero varón que Mónaco necesitaba. Y 7 años más tarde, el 1 de febrero de 1965, nace Estefanía. 3 niños que desde que vinieron al mundo dejaron de ser individuos para convertirse en propiedad del Estado, en símbolos, en herederos de un cuento de hadas que sus propios padres sabían que era una mentira. Porque para cuando Estefanía nació, el matrimonio de Grace y Raniero ya estaba roto. No divorciado. La Iglesia Católica no lo permitía. Pero vivían vidas emocionalmente separadas dentro del mismo palacio de 500 habitaciones. Raniero tenía amantes discretas. Grace lloraba en privado y sonreía en público. Y sus 3 hijos crecieron en un hogar donde el amor era actuación para las cámaras, no una realidad. Durante 20 años, nadie fuera del palacio lo supo, porque Grace Kelly era demasiado buena actriz, y sus hijos
aprendieron que mostrar dolor era traicionar el cuento de hadas que el mundo necesitaba creer. Ahora, antes de contarte qué ocurrió con cada hijo después del accidente, necesitas comprender algo fundamental sobre lo que significa crecer como hijo de una leyenda viva en un palacio que es simultáneamente tu hogar y tu prisión. Imagina que tienes 7 años. Vives en un palacio del siglo XI con 500 habitaciones. Hay sirvientes por todas partes, guardias en cada entrada, protocolos para todo. Cómo sentarse en eventos oficiales. Cómo sostener una taza de té. Cómo sonreír sin mostrar demasiados dientes. No puedes salir solo a la calle. No puedes ir al parque como cualquier otro niño. No puedes tener amigos sin que sus familias sean investigadas primero. Y cada vez que sales del palacio, hay fotógrafos, decenas con lentes telescópicos, gritando tu nombre, tomando imágenes que aparecerán en revistas de todo el mundo, analizando tu ropa, tu peso, tu expresión. Cumples 16 años, te enamoras por primera vez, pero no puedes tener una relación normal. Cada cita es fotografiada, cada novio es investigado. Si algo resulta inconveniente, la relación es saboteada. Y cuando termina, la ruptura es analizada por millones que nunca te conocieron. Y tu madre, la mujer que debería protegerte, está tan atrapada como tú. Grace nunca dejó de actuar. Cada aparición pública era una performance, cada sonrisa calculada, cada palabra medida. Y sus hijos aprendieron que el amor de su madre venía con condiciones. Si te comportas perfectamente, si no avergüenzas a la familia, si sostienes la ilusión, recibes aprobación. Pero si fallas, el amor se retira y queda decepción, frialdad, distancia. Carolina lo aprendió cuando se enamoró de Philippe Junot, un playboy parisino. Grace dejó de hablarle durante semanas. Alberto lo aprendió cuando no cumplía las expectativas atléticas de su padre. Raniero quería un hijo deportista y carismático. Alberto era tímido y estudioso. Estefanía lo aprendió cuando a los 15 años dijo que quería ser actriz. Grace se lo prohibió terminantemente. Yo ya hice ese sacrificio por esta familia. No permitiré que lo desperdicies repitiéndolo. Y durante todo ese tiempo había una pregunta que ninguno podía formularse en voz alta. ¿Me aman por quién soy? ¿O solo cuando cumplo con el papel esperado? Esa pregunta se volvió más aguda en los últimos años de Grace. A finales de los 70, comenzó a admitir públicamente su arrepentimiento. Decía que extrañaba actuar, que se sentía prisionera en Mónaco. Sus hijos escuchaban esas confesiones y comprendían algo devastador. Su madre había sacrificado su felicidad para darles un título. Había renunciado a lo único que la hacía sentir viva. Y ahora ellos estaban atrapados por ese mismo sacrificio. No podían fallar, porque eso significaría que el sacrificio de Grace había sido en vano. Vivían en una jaula construida con amor. Y esa es la peor clase de prisión, porque no puedes odiarla. Solo puedes ahogarte en ella mientras sonríes para las cámaras. Y entonces, el 13 de septiembre de 1982, Grace Kelly sufrió un derrame cerebral mientras conducía. El coche cayó 40 metros por un precipicio. Murió al día siguiente. Estefanía sobrevivió e inmediatamente comenzaron los rumores. Que Estefanía estaba al volante, no Grace, que habían discutido.
que el accidente había sido culpa de la adolescente rebelde. Los tabloides publicaron teorías conspirativas durante años, y Estefanía, de 17 años, que acababa de perder a su madre, era ahora acusada de haberla matado. Nunca pudo defenderse del todo. Los recuerdos estaban fragmentados por el trauma, y Mónaco nunca publicó un informe completo. Los rumores se extendieron durante décadas. Hasta hoy. Carolina tenía 25 años, Alberto tenía 24, Estefanía tenía 17, y el cuento de hadas murió junto con Grace. Lo que vino después fue algo que nadie anticipó. 3 personas que toda su vida habían representado el papel perfecto, finalmente se quebraron. Comencemos con Carolina. Carolina Luisa Margarita Grimaldi nació el 23 de enero de 1957. Desde que llegó al mundo fue diseñada para ser la princesa perfecta. Grace la vistió como una muñeca. Vestidos de diseñador desde los 2 años. Modales enseñados por institutrices británicas. Carolina aprendió a hacer reverencias a los 3 años, a caminar con postura impecable, a sonreír sin mostrar demasiados dientes. Fue educada en las mejores instituciones de Europa. Habla francés, inglés, alemán y español. Se graduó con honores en filosofía en la Sorbona. Y Carolina cumplió. Durante años cumplió a la perfección. Era bella, más bella incluso que Grace, alta, con los pómulos afilados de su madre. Las revistas la llamaban la princesa más hermosa de Europa. Los fotógrafos la acechaban, y Carolina odiaba cada segundo de esa atención. Porque a diferencia de su madre, que había elegido la fama, Carolina nunca tuvo elección. Nació famosa, nació observada para siempre. A los 21 años, tomó su primera decisión rebelde. Se enamoró de Philippe Junot, banquero parisino, 17 años mayor. Adinerado, sofisticado y completamente inapropiado. Según Grace, Philip tenía reputación de playboy. Había estado casado antes. Era conocido por su vida nocturna y sus novias modelos. Grace le rogó que reconsiderara. Le advirtió que Philip solo quería el título, que se arrepentiría. Carolina se casó con él de todas formas el 28 de junio de 1978. Grace asistió vestida de negro. Las fotografías la muestran con una expresión de profunda melancolía. Y Grace tenía razón. El matrimonio fue un desastre. Philip continuaba su vida de soltero. Salía sin Carolina. Era fotografiado con otras mujeres. En una ocasión fue captado besando a una modelo, mientras Carolina estaba en Mónaco. Carolina tuvo que reconocer públicamente que había cometido un error. Durante 2 años vivió atrapada en un matrimonio muerto, y los paparazzi documentaron cada instante de su humillación. En 1980 obtuvo la anulación del Vaticano. Era libre, pero el daño era permanente. Su primera decisión autónoma había terminado en fracaso público, y su madre le había dicho: «Te lo advertí». La relación entre Grace y Carolina se volvió distante, educada pero fría. Y 2 años después, Grace murió. Carolina nunca pudo reparar ese vínculo. Nunca pudo pedir consejo. Nunca pudo simplemente abrazar a su madre. Pero Carolina no se desmoronó. Hizo lo que siempre había hecho. Representó el papel perfecto. En 1983,
un año después de perder a su madre, conoció a Stefano Casiraghi, empresario italiano de 23 años, heredero de una fortuna industrial, apuesto, deportista y genuinamente enamorado de Carolina. Se casaron el 29 de diciembre de 1983 y por primera vez Carolina experimentó amor sin condiciones, sin tener que actuar, sin tener que ser perfecta. Tuvieron 3 hijos: Andrea en 1984, Charlotte en 1986, Pierre en 1987. Se mudaron a una villa lejos del palacio. Las fotografías de esa época muestran a una Carolina diferente, relajada, sonriendo con autenticidad, jugando en la playa con sus hijos, besando a Stefano en público. Simplemente feliz. Durante 7 años tuvo el matrimonio que había soñado. Y entonces, el 3 de octubre de 1990, todo terminó. Stefano competía en motonáutica frente a las costas de Mónaco. Su lancha chocó con otra a más de 160 kilómetros por hora. Falleció en el instante. Tenía 30 años. Carolina tenía 33 y acababa de quedarse viuda con 3 hijos menores de 6 años. Y esta vez se rompió por completo. Durante meses no apareció en público. Se encerró en su villa. Los reportes señalan que pasaba días sin levantarse de la cama. Lloraba hasta quedarse sin lágrimas. Sus hijos tenían que ser atendidos por niñeras. Había perdido al amor de su vida, la única persona con quien había podido ser ella misma. Pero lo que llegó después fue peor. Los paparazzi se volvieron más agresivos. Perseguían su coche. Tomaban fotografías con teleobjetivo de ella llorando en su jardín. Publicaban especulaciones sobre si había enloquecido, si había intentado quitarse la vida. Era la misma prensa que había idolatrado a su madre, que había construido el negocio del cuento de hadas y ahora destruía a la hija por audiencia. Carolina desarrolló un odio visceral hacia los paparazzi. Pasaría 25 años librando batallas legales contra ellos. Llevó casos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ganó varios, pero nunca recuperó lo que perdió: la capacidad de llorar en privado. En 1999, 9 años más tarde, se casó por tercera vez con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, un matrimonio dinástico, adecuado, pero que nunca tuvo la calidez de Stefano. Ernesto Augusto tiene fama de temperamento violento. Ha sido detenido en múltiples ocasiones. En 2004 fue fotografiado orinando públicamente en la Expo de Hannover. Y Carolina continúa casada con él sobre el papel. Aunque reportes indican que llevan vidas separadas, que ella pasa la mayor parte del tiempo en Mónaco o Francia, que el matrimonio existe solo legalmente. Hoy, Carolina tiene 68 años. Preside organizaciones benéficas, asiste a eventos oficiales cuando se requiere, cuida de su hermano Alberto. Nunca ha concedido una entrevista reveladora. Nunca ha escrito sus memorias. Nunca ha hablado públicamente sobre su madre, sus matrimonios, el dolor. Porque Carolina aprendió que las princesas no se quejan, no muestran debilidad, no rompen el cuento de hadas. Así que sigue actuando como su madre le enseñó. Hizo todo correctamente y lo perdió todo de todos modos. Pero lo que le sucedió a su hermano Alberto
fue distinto, porque Alberto nunca pudo satisfacer las expectativas, y esa incapacidad lo persiguió durante 47 años antes de casarse, para descubrir que tenía 2 hijos secretos. Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi nació el 14 de marzo de 1958. El hijo varón, el heredero, el futuro príncipe soberano. Y desde ese momento su vida dejó de pertenecerle. Porque a diferencia de Carolina, Alberto nunca tuvo fantasía de escape. Él era el heredero directo. Todo lo que hacía era evaluado bajo una misma lente. ¿Es digno de gobernar Mónaco? Raniero tenía expectativas concretas. Quería que Alberto fuera atlético, extrovertido, carismático, un príncipe que pudiera representar a Mónaco con naturalidad. Pero Alberto era lo contrario. Tímido, introvertido. Prefería los libros a los actos sociales. Era incómodo frente a las cámaras, sudaba durante los discursos, tartamudeaba cuando estaba nervioso. A los 10 años fue enviado a un internado en Inglaterra, luego a otro en Suiza. Pasó su adolescencia lejos de su familia. No funcionó. Alberto regresaba más retraído, más ansioso, más consciente de que nunca sería el hijo que su padre deseaba. Grace lo defendía. Ella comprendía lo que era ser forzada a un papel que no encajaba. Desarrollaron una proximidad especial. Y entonces Grace murió. Y Alberto perdió a la única persona que lo entendía. Tenía 24 años y, aunque se convirtió en heredero oficial, su padre seguiría gobernando 23 años más. Alberto quedó en un limbo, demasiado mayor para ser protegido, demasiado joven para tener poder, preparándose para un cargo que no llegaría durante décadas. Así que Alberto buscó escapar en las relaciones. Durante los años 80 y 90, fue vinculado con decenas de mujeres, modelos, actrices, socialités. Los tabloides publicaban fotos de él con una mujer diferente cada mes. Se especulaba constantemente sobre cuándo se casaría. Pero Alberto nunca se casaba. Año tras año, relación tras relación, nunca llegaba al altar. ¿Por qué? Porque ninguna mujer parecía suficientemente perfecta. Ninguna podía compararse con Grace Kelly. Ninguna cumplía las expectativas imposibles. Y casarse significaba aceptar definitivamente el rol de príncipe, renunciar a cualquier fantasía de una vida diferente. Los años pasaron. Alberto cumplió 30, 35, 40. Seguía soltero. Y Mónaco comenzó a inquietarse. Si Alberto moría sin herederos legítimos, la línea de sucesión se complicaría. El principado podría ser absorbido por Francia. La presión se volvió abrumadora. Y entonces, el 6 de abril de 2005, Raniero murió. Alberto tenía 47 años. Finalmente se convirtió en príncipe soberano. Su coronación estaba programada para noviembre. Sería un evento internacional. Pero días antes estalló un escándalo. Una mujer estadounidense llamada Tamara Rotolo reveló que Alberto era el padre de su hijo. El niño se llamaba Alexandre Coste. Había nacido en 2003. Tenía 2 años. Alberto reconoció la paternidad, pero se negó a legitimizar al niño. Alexandre Coste lleva el apellido de su madre, no Grimaldi. No tiene derecho al trono, no recibe título. Vive en Francia, sostenido económicamente por Alberto, pero sin reconocimiento oficial.
y meses después apareció otra mujer, Nicole Coste, azafata togolesa. También tenía un hijo de Alberto, Alexandre Grimaldi Coste, nacido en 2003. Alberto tampoco legitimizó a este hijo. 2 hijos ilegítimos, 2 Alexandre, 2 niños que técnicamente son hijos del príncipe, pero que el Estado no reconoce. El escándalo fue internacional. El hijo de Grace Kelly tenía hijos secretos que no reconocía públicamente. Pero para quienes conocían la presión imposible bajo la que había vivido, era predecible. Alberto había pasado décadas atrapado entre mundos irreconciliables, entre cumplir con el deber y sostener relaciones genuinas. Y en lugar de resolver ese conflicto, había creado 2 vidas paralelas. Una vida pública como príncipe soltero impecable y una vida privada donde había amado y engendrado hijos que no podía integrar a su rol oficial. Finalmente, en julio de 2011, Alberto se casó. Charlene Wittstock, nadadora olímpica sudafricana de 33 años. Rubia platino, alta. El parecido con Grace Kelly era innegable. Los medios la llamaron la nueva Grace. La boda fue espectacular. 2 días de celebraciones, invitados de la realeza europea, fuegos artificiales. El cuento de hadas renacía, excepto que no era así. Días antes de la ceremonia, los tabloides reportaron que Charlene había intentado marcharse, que había sido hallada en el aeropuerto de Niza intentando comprar un pasaje a Sudáfrica, que había llorado durante días, que le habían retenido el pasaporte. Mónaco lo desmintió todo. Charlene apareció en la boda, sonrió, pronunció sus votos. Pero las fotografías cuentan otra historia. En casi todas se la ve pálida, tensa. Y en una que se volvió viral, hay lágrimas visibles en sus ojos mientras Alberto le coloca el anillo. Los medios la llamaron la princesa triste. En 2014 tuvo mellizos, Jacques y Gabriela. Alberto tenía por fin herederos legítimos, pero el matrimonio parecía vacío. Charlene comenzó a pasar temporadas prolongadas fuera de Mónaco. Viajes a Sudáfrica que duraban meses, problemas de salud misteriosos. En 2021 pasó 6 meses en Sudáfrica, separada de Alberto y sus hijos, supuestamente por una infección sinusal. Los rumores de divorcio son constantes. Los reportes indican que Charlene está infeliz, que se siente atrapada, que el matrimonio es solo una fachada. Y Alberto está repitiendo exactamente el patrón de su padre. Un matrimonio que luce perfecto en las fotografías, pero está vacío en privado. Hijos que crecerán en un hogar donde el amor es una actuación. El cuento de hadas se volvió a romper. Hoy Alberto tiene 67 años. Gobierna Mónaco con dedicación al deber. Asiste a eventos, mantiene las apariencias, protege la imagen, pero nunca ha concedido una entrevista honesta sobre sus hijos ilegítimos, sobre su matrimonio, sobre haber esperado 47 años para cumplir una expectativa que quizás nunca quiso cumplir. Porque Alberto, como Carolina, aprendió que los príncipes no se quejan, no muestran debilidad, no rompen el cuento de hadas. Pero si Carolina y Alberto son historias de intentar cumplir y fracasar, la historia de Estefanía es diferente. Porque Estefanía dejó de intentar cumplir y tomó la decisión más radical.
vivir auténticamente sin importar el escándalo. Estefanía María Isabel Grimaldi nació el 1 de febrero de 1965. Era la Benjamina. La sorpresa. Grace tenía 35 años y el embarazo fue complicado. Desde que nació, Estefanía fue diferente. Carolina era la hija perfecta. Alberto era el heredero serio. Estefanía era salvaje, impulsiva, emocional. Y desde muy pequeña dejó claro que no representaría el papel perfecto. Cuando tenía 13 años, le dijo a su madre que quería ser actriz, ir a Hollywood, seguir los pasos de Grace. Grace le dijo que no, rotundamente. Le explicó que a la vendetta había renunciado a Hollywood por Mónaco y que ese sacrificio se hacía una sola vez. Que Estefanía tenía responsabilidades como princesa, que la actuación no era una opción. Estefanía no lo aceptó. Discutían constantemente. Grace se frustraba con la rebeldía. Estefanía se frustraba con la hipocresía. Tú lo hiciste, ¿por qué yo no puedo? La relación se volvió tensa, distante, y Estefanía, a los 17 años, era una adolescente furiosa que sentía que nadie la comprendía, que estaba atrapada en una vida que no había elegido. Y entonces, el 13 de septiembre de 1982, subió al coche junto a su madre, y Grace perdió el control del volante. Estefanía sobrevivió, Grace no, y durante años los tabloides publicaron que Estefanía había estado conduciendo, que habían peleado, que la culpa era de la adolescente rebelde. Nunca pudo defenderse por completo. Los recuerdos estaban fragmentados por el trauma, y Mónaco nunca aclaró todo. Los rumores continuaron hasta hoy. Estefanía cargó con esa culpa durante 40 años. Desarrolló insomnio severo, pesadillas recurrentes. En entrevistas posteriores, admitió que durante años no podía hablar del accidente sin llorar, que se sentía perseguida por la última conversación con su madre, que nunca pudo decirle que la amaba. Y mientras sus hermanos respondieron al trauma, volviéndose más controlados, Estefanía hizo lo opuesto. Decidió que la vida era demasiado corta para vivirla cumpliendo expectativas ajenas, que si su madre había muerto atrapada en un cuento de hadas falso, ella no cometería el mismo error. A los 19 años, abandonó Mónaco y se trasladó a Los Ángeles. Quería ser diseñadora, quería vivir con normalidad, quería ser anónima, aunque fuera imposible. En California trabajó, diseñó trajes de baño, hizo prácticas con Dior y comenzó una carrera como cantante pop. En 1986 lanzó su primer sencillo. Fue un éxito en Europa. Le siguieron varios álbumes. No era una gran vocalista, pero tenía presencia y actitud. Los críticos fueron despiadados. Decían que solo vendía por ser princesa, que no tenía talento, que avergonzaba la memoria de su madre. Pero Estefanía siguió adelante, porque por primera vez hacía algo que ella había elegido. Y entonces comenzaron las relaciones que escandalizarían a Europa. En 1992 empezó a convivir con su guardaespaldas, Daniel Ducreux. No se casaron, simplemente vivieron juntos. Tuvieron 2 hijos sin estar casados. Luis en 1992 y Pauline en 1994. Para la realeza europea católica de los años 90, eso era escandaloso.
una princesa conviviendo con un empleado y teniendo hijos fuera del matrimonio. Mónaco estaba horrorizado. La prensa europea hizo un festín. Pero Estefanía no se disculpó. Se casó con Daniel en 1995, pero el matrimonio duró menos de 2 años. En 1996, Daniel fue fotografiado en una piscina con una stripper belga. Las imágenes eran explícitas. Había estado teniendo una aventura evidente. Estefanía pidió el divorcio de inmediato y, a diferencia de Carolina, fue directa. Dijo públicamente que Daniel la había traicionado, que no toleraría una infidelidad, que prefería estar sola antes que en un matrimonio falso. Los años siguientes fueron caóticos. Estefanía tuvo relaciones públicas. Salió con acróbatas de circo. En 2001, trabajó como voluntaria en un circo y se enamoró. En 2003, tuvo su tercer hijo, Camille. El padre era su guardaespaldas, Jan Raymond Gottlieb. No se casaron. Estefanía crió a Camille como madre soltera. Y luego, en 2003, tomó la decisión más escandalosa de todas. Se incorporó literalmente a un circo itinerante. Se unió al Cirque Knie en Suiza como asistente de un domador de elefantes llamado Franco Knie. Vivía en una caravana. Trabajaba limpiando jaulas, alimentando elefantes, viviendo la vida nómada del circo. Los tabloides la demolieron. La princesa que se fugó con el circo, de palacio a carpa. La vergüenza de Mónaco. Pero Estefanía estaba más contenta de lo que había estado en años. Por primera vez sentía que vivía auténticamente, sin protocolo, sin expectativas. Solo ella, su trabajo y una comunidad que la aceptaba por quien era, no por su título. En diciembre de 2003 se casó con Franco Knie. Fue una boda pequeña, íntima, sin pompa real, sin prensa oficial. El matrimonio duró menos de 1 año. Se separaron amistosamente en 2004. Estefanía dejó el circo y regresó a Mónaco. Pero no regresó como la princesa arrepentida pidiendo perdón. Regresó como una mujer que había vivido en sus propios términos, que había cometido errores, que había sido criticada sin piedad, pero que no se arrepentía. En los años siguientes, Estefanía encontró su verdadero propósito. Fundó Fight AIDS Mónaco en 2004, donde se convirtió en una defensora apasionada de la lucha contra el VIH/SIDA. Trabajó con organizaciones internacionales, visitó comunidades afectadas en África, recaudó millones y encontró por fin un propósito que la llenaba sin aplastarla bajo expectativas imposibles. Hoy, Estefanía tiene 60 años. Sus 3 hijos son adultos. Luis trabaja en música. Pauline es cantante. Camille estudia filosofía. Ninguno tiene responsabilidades reales significativas. Estefanía se aseguró de que tuvieran la libertad que a ella le negaron. Sigue viviendo en Mónaco. Aparece en eventos ocasionalmente cuando Alberto la necesita. Pero la mayor parte del tiempo lleva una vida privada y tranquila. Y aunque los tabloides siguen publicando artículos sobre la princesa rebelde, sobre sus matrimonios fallidos, sobre sus decisiones escandalosas, Estefanía ya no les presta atención. Porque de los 3 hijos de Grace Kelly, Estefanía es la única que finalmente encontró paz. No cumpliendo expectativas, no representando el papel perfecto, sino renunciando por completo
a la idea de que tenía que ser perfecta. Eligió ser humana, imperfecta, auténtica, y aunque pagó un precio brutal en escándalo, crítica y dolor, también ganó algo que sus hermanos nunca tuvieron: libertad. Si esta historia te está llegando y quieres seguir descubriendo lo que se esconde detrás de las familias más famosas del mundo, dale a suscribirse. Seguimos subiendo historias como esta cada semana. Al final, 3 hijos marcados por el mismo apellido. 3 respuestas distintas al peso de ser herederos de un cuento de hadas. Carolina eligió el deber, cumplió con cada expectativa, se casó apropiadamente, crió hijos siguiendo el protocolo y enterró a 2 esposos antes de los 40. Hoy vive en un tercer matrimonio que parece solo formalidad legal. Ha pasado 3 décadas combatiendo a los paparazzi. Nunca ha hablado públicamente sobre su dolor, sobre la soledad, sobre el costo de mantener apariencias durante más de 60 años. Sigue representando el papel perfecto, como su madre le enseñó, como siempre ha hecho. Alberto eligió la evasión. Pospuso el matrimonio durante 47 años. Tuvo hijos que no pudo reconocer oficialmente. Y cuando finalmente cumplió con el deber y se casó, repitió exactamente el patrón de su padre. Un matrimonio que luce perfecto en fotografías, pero está vacío en privado. Hoy gobierna Mónaco con la misma entrega que destruyó emocionalmente a sus padres. Y sus mellizos crecerán probablemente con las mismas heridas. El ciclo continúa. Estefanía eligió la autenticidad. Se rebeló, cometió errores públicos, fue criticada despiadadamente durante décadas, pero vivió en sus propios términos, y aunque pagó un precio enorme, encontró algo que sus hermanos nunca tuvieron: la capacidad de mirarse al espejo y reconocerse, la libertad de ser imperfecta, la paz de no tener que actuar constantemente. Y la pregunta que los 3 se formularon durante décadas sigue sin respuesta completa: ¿me aman por quien soy o solo por lo que represento? Porque esa es la maldición de nacer en un cuento de hadas. Nunca puedes estar seguro de si las personas te aman a ti o a la idea de ti. Carolina lo aprendió con Philippe Junot. ¿La había amado o solo quería el título? Alberto lo aprendió cuando tuvo que elegir entre el amor real y el deber. Las madres de sus hijos, ¿lo amaban a él o la seguridad que representaba? Estefanía lo aprendió cuando los hombres vendían historias sobre ella a los tabloides. ¿Alguno la había amado de verdad? ¿O solo querían la fama de haber estado con una princesa? Grace Kelly pasó 26 años en Mónaco. Renunció a Hollywood, renunció a su independencia, crió 3 hijos, mantuvo el cuento de hadas vivo para el mundo. Pero en sus últimos años admitió que se sentía atrapada, que echaba de menos actuar, que miraba hacia Hollywood con nostalgia, que se preguntaba qué habría ocurrido si hubiera elegido diferente. Y sus hijos crecieron sabiendo que su existencia formaba parte de lo que había aprisionado a su madre, que ella se había sacrificado para darles un título. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo te permites ser feliz sabiendo que tu felicidad costó la de tu madre? Carolina lo compensó siendo perfecta. Alberto lo compensó cumpliendo con el deber.
Estefanía lo compensó rechazando el cuento de hadas por completo. Pero ninguno pudo escapar del legado de Grace Kelly, de la belleza imposible, del sacrificio imposible, del cuento de hadas que era hermoso desde fuera, pero estaba podrido desde dentro. Porque al final, Grace Kelly no dejó a sus hijos una herencia de amor incondicional. Les dejó una herencia de expectativas imposibles. Les dejó un cuento de hadas que tenían que sostener vivo sin importar el costo personal. Y ese cuento de hadas los está consumiendo lentamente. Hasta hoy, Carolina sigue sonriendo en fotografías con un matrimonio probablemente muerto. Alberto sigue gobernando con una esposa que parece desesperada por marcharse. Estefanía sigue siendo juzgada por decisiones que tomó décadas atrás. Y los nietos de Grace Kelly están comenzando a sentir el mismo peso. Los hijos de Carolina son perseguidos por paparazzi. Los mellizos de Alberto crecen bajo el escrutinio de un principado que exige que sean perfectos. Los hijos de Estefanía lidian con ser los hijos de la princesa rebelde. La maldición continúa generación tras generación, porque los cuentos de hadas nunca mueren realmente. Solo se transmiten. Y cada generación paga el precio. Si la historia de los hijos de Grace Kelly te impactó, hay algo que necesitas saber. Esta historia no es única. En la realeza europea, en las dinastías de Hollywood, en las familias de multimillonarios, esta misma tragedia se repite constantemente. Padres que construyen imperios, que crean imágenes perfectas, que sacrifican su humanidad por el legado. Y los hijos que heredan ese legado y descubren que es una prisión. La próxima historia que necesitas escuchar es la de los hijos de John F. Kennedy, quien Caroline Kennedy tenía 5 años cuando su padre fue asesinado en Dallas. Se escondió debajo del escritorio del despacho oval mientras los disparos resonaban en Dealey Plaza. Esa imagen de una niña pequeña perdiendo a su padre frente al mundo entero quedó grabada en la memoria colectiva. John F. Kennedy Jr. tenía 3 años. Realizó el saludo militar en el funeral de su padre. Esa fotografía se convirtió en una de las más icónicas del siglo XX. Pero nadie preguntó qué le hizo a un niño de 3 años despedirse así de su padre asesinado. Y 36 años después, John Jr. murió en un accidente de avión sobre el Atlántico. Tenía 38 años. Caroline tuvo que identificar su cuerpo. Era el segundo Kennedy que enterraba. Porque el apellido Kennedy no es solo poder y glamour. Es una maldición que se ha cobrado más de 10 vidas en 3 generaciones. Asesinatos, accidentes de aviación, sobredosis, suicidios. Y lo que le ocurrió a Caroline Kennedy después de perder a su padre, su madre y su hermano es una historia de supervivencia que nadie esperaba. Porque Caroline es la única Kennedy de su generación que sigue con vida, la única que logró escapar de la maldición. ¿Cómo lo hizo? ¿Y a qué precio? En Detrás de la Fama, descubrimos las historias que permanecieron ocultas detrás del glamour, las familias que pagaron el precio del mito, las personas que vivieron atrapadas entre ser humanos y ser símbolos. Si crees que estas historias merecen ser contadas sin el filtro del cuento de hadas, estás en el lugar correcto. Suscríbete para no perderte ninguna, porque al final nadie elige su apellido.
pero todos tienen que vivir con las consecuencias de llevarlo. Grace Kelly murió hace 42 años en esa carretera de montaña de Mónaco. Pero el cuento de hadas que construyó sigue aprisionando a sus hijos, a sus nietos y probablemente a sus bisnietos. Porque los cuentos de hadas nunca tienen finales felices reales, solo tienen la ilusión de uno. Y detrás de esa ilusión siempre hay alguien sangrando en silencio. Esta fue la historia de Carolina, Alberto y Estefanía Grimaldi, los hijos de la actriz que se convirtió en princesa, los herederos de un cuento de hadas que se rompió el día en que su madre perdió el control de ese rover en una curva de montaña. Un cuento de hadas que nunca pudo ser reparado y que sigue cobrando su precio cada día, en cada sonrisa forzada, en cada aparición oficial, en cada fotografía perfecta que oculta el dolor que nadie ve. Porque esa es la verdad detrás del glamour de Mónaco, detrás de los yates y los casinos y las galas benéficas. 3 vidas destruidas por un apellido, 3 personas atrapadas para siempre en un cuento de hadas que murió con su madre hace 4 décadas, pero que el mundo sigue exigiéndoles que mantengan vivo.